Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará. Que con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada en el cielo para encontrar que su gracia aquí está. Valora Radio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos todos a una edición más de su programa Dios, Cuerpo y Alma. Y bueno, pues ya hacía ratito que no nos veíamos. El lunes pasado, por ser día festivo, no acudimos aquí a la radiodifusora. Se puso un programa grabado. Pero aquí estamos de nuevo. En esta ocasión no está con nosotros mi compañero y tocayo Alejandro González Ponce, a quien le mando un fuerte abrazo y mis mejores deseos el día de hoy por ser su cumpleaños. Tocayo, ojalá que te la pases muy bien, se realicen todos tus metas y todos tus proyectos que traes. Un abrazo y aquí te esperamos el próximo lunes. Pues bien, el día de hoy el tema que escogí para platicar con ustedes le puse como título Sistema Educativo Mexicano, porque pues quisiera platicar y comentar algunas de las características generales que tiene el sistema educativo en nuestro país, ¿no? Llámese a nivel preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, posgrado. Y bueno, vamos a platicar también, vamos a empezar hablando de generalidades relacionadas con lo que es el aprendizaje, lo que es la enseñanza, para ya después entrar al tema específico que es el sistema educativo mexicano. Pues bien, vamos a comenzar, como dicen, por el principio, ¿no? Es importante, vamos a tocar un tema, una fracción de un tema que ya vimos en el segundo programa de radio de Dios, Cuerpo y Alma. Vamos a hablar un poquito de la facultad de aprender, ¿sí? Es decir, la mayoría de las personas tienen la creencia de que quien tiene la facultad de pensar es el cerebro. Y como lo he explicado, esa cualidad, esa característica, esa facultad de aprender y pensar no es propia del cerebro, ¿sí? Es propia del alma humana. Solamente el alma humana, también llamada alma espiritual, tiene esta potencia, esta cualidad, ¿sí? de pensar. Y explicaba yo que el cerebro solamente es el instrumento o la herramienta que el alma humana utiliza para poder pensar, ¿sí? Entonces, recordemos que el alma humana es la única que tiene dos potencialidades o características
o cualidades que no tienen las demás almas, ¿sí? Que son voluntad y raciocinio o inteligencia, ¿sí? El alma animal, el alma vegetal, carecen de estas dos cualidades: voluntad y raciocinio, entendimiento o inteligencia. Entonces, esta cualidad es la que utilizamos esencialmente para aprender y para progresar. Como también lo he dicho en otros programas, una prueba, una evidencia de lo que estoy diciendo, de que solo el alma humana tiene inteligencia, es el progreso, ¿sí? Los animales no progresan. Los animales nunca han inventado algo, por ejemplo, ¿sí? El ser humano sí, porque el alma humana está dotada de esas habilidades o cualidades. Entonces, les decía que el cerebro es la herramienta que usa el alma. Y me gusta mucho poner este ejemplo. Si ustedes entran al Teatro Degollado y al entrar ven en el escenario a un pianista que está tocando Balada para Adelina en el piano, pues, ¿quién es quien tiene la facultad de tocar esa pieza? ¿Sí? ¿Quién es quien sabe tocar la pieza? ¿El pianista o el piano? Evidentemente que el pianista, ¿no? No más que hay una situación. El pianista requiere del piano para poder tocar Balada para Adelina. Porque el pianista sin un piano no puede generar la pieza, no puede generar música, no puede tocar la pieza musical, ¿sí? En este ejemplo, el piano es el cerebro. El pianista es el alma humana, ¿sí? El piano representa la parte material, cerebro, ¿sí? El pianista representa la parte espiritual, no material, alma. ¿De acuerdo? Ahora, tanto el pianista como el piano tienen también características únicas, propias, ¿sí? Es decir, puede haber 20 pianistas, ¿sí?, en el Teatro Degollado que saben tocar Balada para Adelina, los 20, pero probablemente cada uno tenga una característica especial, específica, única, individual. A lo mejor uno toca Balada para Adelina mucho más rápido, el otro mucho más lento, el otro con más fuerza al tocar los acordes. Cada pianista es distinto, ¿sí? Al igual que cada piano es distinto, aún siendo a la misma marca, ¿sí? Pues igualmente, cada alma, cada persona, cada ser humano es diferente, ¿sí? Y cada cerebro es diferente. Entonces, esto lo tenemos que tener muy presente cuando vamos a empezar a hablar del aprendizaje, de la enseñanza, de la inteligencia. Porque quiere decir que cada uno de nosotros estamos dotados de recursos distintos. Podrá haber quienes tengamos recursos muy similares, ¿no? Pianos de la misma marca, con los mismos materiales, por decirlo así. Pero aún así, a lo mejor el piano es igual, pero el pianista es distinto, ¿sí? Entonces, es importante para tocar una buena melodía, para tocar
de manera excelsa la pieza de balada pradelina, es importante conocer o tener un buen pianista y tener un buen piano, ¿verdad? Si tengo un buen piano, pero el pianista pues no es bueno, pues el producto, la pieza que se vaya a tocar, pues va a estar espantosa. Y viceversa, ¿no? Puedo tener un excelente pianista, pero un piano todo desafinado y el resultado va a ser el mismo. Entonces, para tener un producto ideal es importante, es recomendable preocuparnos y ocuparnos en aprovechar al máximo el piano, tener un buen piano y ser un buen pianista. Bien. Voy a hablar ahorita un poquito ya del piano, ¿sí? Quedamos que el piano es nuestro cerebro. Tuvimos un programa que los invito a que lo busquen, que se llama ¿Cómo funciona el cerebro? Y en ese programa tocamos un poquito de lo siguiente. El cerebro tiene 3 sistemas preponderantes, que es el sistema límbico, el sistema reptil, el límbico y el neocórtex o neocorteza. Hablando del neocórtex, que son los que parecen 2 gajos de mandarina, a cada uno de esos gajos le llamamos hemisferio, ¿sí? Entonces, tenemos un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho. Y platicamos que normalmente, generalmente, cada uno de estos hemisferios realizan acciones distintas, ¿sí? Un premio Nobel hace bastantes años realizó en aquel entonces un descubrimiento que fue precisamente el de los hemisferios cerebrales. Su nombre de este investigador era Roger Sperry y él obtuvo el premio Nobel en 1981, el 8 de diciembre del 81, ¿no? Y voy a compartirles sus palabras o algunas de las frases que emitió al recibir el premio Nobel. Dice: las 2 mitades del cerebro, cuando están conectadas, trabajan una junto a la otra como una unidad funcional. El control y comando puede estar en un hemisferio o en el otro. Pensamiento lógico matemático es predominio del hemisferio izquierdo. Pensamiento espacial tridimensional, predominio del hemisferio derecho. Cada uno de los hemisferios tienen sus funciones cognitivas propias. Estas habilidades las poseen todos los seres humanos, solo que unas se usan y están más ejercitadas que otras. Se pueden desarrollar mediante la utilización de técnicas adecuadas. Fíjense qué importante esto último. Se pueden desarrollar mediante la utilización de técnicas adecuadas. Sobre la base de las aportaciones teóricas, se han elaborado a través del tiempo diversas estrategias para el trabajo con los 2 hemisferios de manera diferente y lograr su equilibrio. Investigaciones posteriores pudieron determinar que aunque cada lado del cerebro es dominante en actividades específicas, ambos están capacitados en todas las áreas que se ubican distribuidas en la corteza cerebral. En la actualidad se sabe que utilizamos ambos cerebros al mismo tiempo. En el caso de todas las actividades cotidianas, solo varía el grado en que lo usamos o su dominio. Como se ve, y a diferencia de lo que se pensó en un principio, lejos de ser tonta, la mitad derecha del cerebro simplemente es muda e iletrada.
En realidad percibe, siente y piensa a su manera, que en algunos casos puede ser superior a la del hemisferio izquierdo. El único problema es comunicarse con ella de manera no verbal. El mayor conocimiento del cerebro y una mejor comprensión de su función nos debe llevar a una educación que permita utilizar las aptitudes de los hemisferios que integran el cerebro. Esto último que estoy leyendo tiene todo que ver con el tema de aprendizaje, ¿no? Dice, un buen pensamiento con una visión más integral de la realidad requiere de ambos lados del cerebro. El reto, ojo, el reto para la educación es buscar las formas de enseñanza que permitan el desarrollo equilibrado de las potencialidades del cerebro. Pues bien, exactamente en esto último que acabo de mencionar es donde está el principal problema del sistema educativo mexicano, ¿sí? El sistema educativo mexicano no está diseñado para buscar un equilibrio entre las formas de enseñanza y aprendizaje propias del hemisferio izquierdo y las propias del hemisferio derecho. Como ya lo vimos, ambos hemisferios están dotados o tienen la capacidad prácticamente de hacer las mismas cosas, excepto el habla que solamente es propio del hemisferio izquierdo. Si se tiene un daño en la zona de la capacidad de hablar, eso ya no es posible sustituirlo en el hemisferio derecho, ¿no? Pero bien, aunque ambos tienen capacidad de hacer prácticamente casi lo mismo, bueno, preponderantemente el hemisferio izquierdo se dice que es analítico, que es racional, que es numérico, que es verbal, ¿no? Vamos a decirlo en una sola palabra, pues el hemisferio izquierdo es sumamente pensante racionalmente hablando. Y el hemisferio derecho, ¿verdad? Es principalmente abstracto, utiliza la imaginación, utiliza la creatividad, utiliza los colores, los olores, las imágenes. Entonces percibe las cosas de distinta forma y las procesa de distinta forma, ¿no? Pues bien, es muy importante que traigamos presente esto. ¿Cuáles son las capacidades propias del hemisferio izquierdo y las del hemisferio derecho? Ahora, voy a hacer referencia a una definición muy sencilla, pero que me gusta mucho. Inteligencia, ¿sí? La definición que más me gusta de inteligencia es capacidad de resolver problemas, ¿sí? O sea, ¿qué persona es más inteligente que otra? Pues la persona que tiene mayor capacidad para resolver problemas es más inteligente que la que tiene menos capacidad para resolver problemas. Entonces, aquí adquiere mucha importancia el conocimiento de los dos hemisferios del cerebro y el desarrollo de ambos hemisferios. ¿Por qué? Porque existen en nuestra vida, en todos los ámbitos de nuestra vida, en el ámbito profesional, en el ámbito escolar, en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, nos vamos a enfrentar con distintos tipos de problemas, ¿sí? Problemas que algunos autores califican como problemas blandos o suaves y otros como problemas duros. Los suaves o blandos
son el tipo de problemas que deben de ser atacados preponderantemente con las cualidades del hemisferio derecho. ¿Sí? Imaginación, fantasía, creatividad, etc. Y los problemas duros son aquellos que tienes más posibilidad de éxito de resolverlos con las cualidades del hemisferio izquierdo. Sin embargo, en la medida que una persona logre potencializar al máximo los dos hemisferios, pues tiene mucho más herramientas para poder resolver problemas. ¿Sí? Sean blandos o suaves o sean duros, no importa. El que sea lo voy a poder resolver. ¿Sí? Bien, ahora, un problema, hablando ya del sistema escolar en nuestro país, es que les hago una pregunta. ¿Cuántos años logra dedicar una persona al estudio desde pequeño hasta que termine con su vida escolar, con posgrado, por decir algo, ¿no? Dependiendo de la profesión o de la carrera, pero si pensamos en un médico, pues a lo mejor fueron 3 años de preescolar, 6 años de primaria, ya van 9, 3 de secundaria, ya van 12, 3 de prepa, ya van 15, 5 de carrera, ya van 20, 3 de especialidad, ya van 23, ¿no? Y si se avienta otra especialidad, pues a lo mejor todavía más, ¿no? O sea, son muchísimos años de enseñanza en el sistema educativo mexicano, ¿no? Bien, de todos esos años, evidentemente, excepto en las carreras o profesiones que por naturaleza incluyen las facultades del hemisferio derecho, pero en las demás carreras, les pongo mi caso, yo soy contador público y abogado, ¿no? En toda mi instrucción escolar, la única etapa en la que se me dio instrucción, enseñanza, para desarrollar las facultades del hemisferio derecho, fue en preescolar. ¿Sí? Hablándoles de mi caso, pues yo igual tengo 3 años de preescolar, 6 de primaria, 9, 3 de secundaria, 12, 3 de prepa, 15, 5 de carrera, 20, 2 de maestría, 22, 3 de la carrera de leyes, 25, y otros diplomados, 30. En 30 años de enseñanza, de estudio que he tenido en distintas universidades y instituciones educativas, solamente recibí instrucción para desarrollar las cualidades del hemisferio derecho en 3 años y fue en preescolar. ¿Sí? Todos los demás años se ignoró el hemisferio derecho. A esta educación, si me permiten llamarle así, formal, oficial, que se le da al ser humano en el hemisferio derecho en preescolar, es lo que se conoce bajo el nombre principalmente de estimulación temprana. ¿Sí?
Si recuerdan, pues cuando estábamos en preescolar, nos ponían, o nos ponen, no sé ahorita, nos ponían, yo me acuerdo, a jugar mucho con plastilina, a dibujar, a jugar con palitos de colores, hacer casitas, a tener funciones de títeres, a cantar, ¿sí? Todas actividades del hemisferio derecho. Pero, ¿qué pasa al entrar a primaria? Ya no nos siguen dando palitos, plastilina, etcétera, ¿no? Pero todavía más aún, era muy común, o es muy común escuchar expresiones como la de, ay, mira, Arielito es bien inteligente. Tiene 6 años y sabe leer perfectamente, ¿no? O decir, Lalito es súper inteligente. Vieras qué bien escribe a sus 7 años y tiene una excelente ortografía, ¿no? Entonces, relacionamos la inteligencia con ese tipo de habilidades. Ya sabe leer. Ah, espérame, se sabe hasta la tabla del 8, ¿no? Y está en tercero de primaria. Entonces, durante muchos años se ligó, se relacionó la inteligencia con habilidades propias del hemisferio izquierdo. Si se fijan, estoy hablando de habilidades numéricas, de habilidades textuales, ¿sí? De habilidades analíticas. Pero ¿dónde están las habilidades propias del hemisferio derecho? ¿No? Más aún, vamos a hablar ahora de las herramientas que utilizan para la enseñanza de los niños y de los grandes. Es más aún de los grandes, ¿no? Hoy en día, creo por lo que poco que he visto, que afortunadamente en la educación básica, o sea, en primaria, educación media, en secundaria, ya los libros de texto traen una estructura diferente en cuanto a estructura, no en cuanto a contenido, pero los libros, ¿sí?, de los adultos, por ejemplo, yo que soy contador público, pues agarro un libro de contabilidad, agarro un libro, la ley impuesto sobre la renta, agarro un libro de finanzas, agarro un libro de costos. ¿Y qué características tienen esos libros? Miren, uno, generalmente son libros monocromáticos. Es decir, todas las hojas del libro son a blanco y negro. Hoja blanca, tinta negra. Todo el libro es de tinta negra. 2. El contenido del libro es preponderantemente texto, letras. ¿Sí? Palabras, 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 palabras. 3. El acomodo de las palabras es lineal. Lineal, 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 lineal. ¿Ok? Bueno. Podrán pensar ustedes, ¿y eso qué? Eso mucho. ¿Sí? Porque estábamos hablando de las capacidades de los hemisferios cerebrales.
la estructura de un libro de ese tipo, ¿sí?, manda el mensaje preponderantemente al hemisferio izquierdo. Pero el hemisferio derecho, pues se queda de brazos cruzados. ¿Por qué? Porque el hemisferio derecho no está recibiendo estímulos propios que lo motiven a recibir información. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, hay una técnica pues tanto de estudio como de notas, que se llama mapa mental. ¿Sí? Esta técnica llamada mapas mentales fue desarrollada por una de las personas que estaba considerada o está considerada, hasta donde yo me quedé, como una de las personas más inteligentes del mundo, que se llama Tony Buzan. Tony, T-O-N-Y, Buzan con B de burro, Z y Z y N al final. Bueno, Tony Buzan inventó una nueva técnica, ¿no?, en donde en lugar de tener un libro lineal, monocromático, puro texto, etcétera, te dice, mira, agarra una hoja, voy a poner este ejemplo, agarramos una hoja blanca y vamos a poner en el centro de la hoja la idea central de la que queremos hablar. ¿Sí? La idea central de lo que queremos hablar. No sé, vamos a suponer. Imagínense que el tema central es ¿a dónde ir de vacaciones en diciembre? ¿Sí? Entonces, en medio de la hoja, voy a poner, encerrado en un círculo, ¿sí?, ¿a dónde ir de vacaciones? Y luego te dice, partiendo de ese círculo, de la idea central, vas a dibujar con colores distintos ramificaciones con alternativas. ¿Sí? Ramificaciones con alternativas. Es decir, a ver, puedo poner una ramificación que diga Europa, otra que dice, otra rama que diga Sudamérica, otra Norteamérica, otra Asia, ¿no? Bien. Ahora, si fuera de vacaciones a Europa, ¿a qué ciudades o países iría? Y de la rama que dice Europa, agarro otras ramas, ¿no? Dibujo una ramita que diga Roma, otra que diga Madrid, otra que diga París, ¿va? Y así nos vamos. Oye, ahora de cada una de estas ramitas que dicen Roma, París, Madrid, vamos a hacer otras ramitas de los lugares turísticos principales que hay en cada ciudad para ir a visitar. Entonces, a lo mejor del que dice París, agarro otra ramita de otro color y le pongo Torre Eiffel. ¿Sí? Y dibujo la Torre Eiffel. Agarro otra ramita en Roma y pongo el Coliseo y dibujo el Coliseo. ¿Sí? Y agarro otra ramita y pongo, ¿qué otra ciudad dije? Madrid, ¿va? Y pongo la Plaza de Toros de las Ventas. Bueno, la intención es nomás darles un ejemplo. En esta técnica, ¿sí?, estoy usando palabras, pero también estamos utilizando
símbolos, imágenes, líneas, colores distintos y repito, y dibujos o imágenes. Entonces, ¿qué ocurre en el interior de mi cerebro cuando volteo y veo ese mapa mental? Lo que ocurre es que la información, ¿sí?, entra por los dos hemisferios. ¿De acuerdo? Entra por los dos hemisferios y es mucho más potente el poder del aprendizaje. Porque estoy captando la información a través de los dos hemisferios, no solo a través de un hemisferio. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿por qué no las escuelas, por qué no modifican su metodología, su didáctica de enseñanza de ya en todos los niveles, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, posgrado, para que tengamos el provecho y el beneficio de los dos hemisferios cerebrales? ¿Sí? ¿Por qué no? Supongo que es por ignorancia, quiero pensar, ¿no? ¿Qué otros aspectos, qué otros puntos son importantes que atendamos en la educación, ¿no? En el sistema educativo? Vamos a hablar, por ejemplo, además de conocer y desarrollar nuestras potencias de los dos hemisferios, es importantísimo la nutrición, el aspecto salud, ¿no? El que los niños, sobre todo, estén bien alimentados, ¿verdad? Es importantísima su correcta nutrición y alimentación para que su organismo y su cerebro tengan la energía y tengan las condiciones propias de poder desarrollar al máximo su potencial de aprendizaje, ¿sí? Es importante también señalar desde qué etapa el ser humano comienza a aprender. Porque una cosa es que oficialmente la mayoría de las personas, de los niños, inician su educación oficial, educativa, escolar, en preescolar, ¿no? En kinder. Normalmente, yo en mi caso fue a los 3 años, ¿no? De los 3 a los 5. Pero ahora es muy común que sea un solo año, de los 5 a los 6 años, ¿no? Pero no quiere decir que ahí es donde empiezo a aprender. El ser humano comienza a aprender desde que es embrión y termina de aprender hasta que se muere. ¿Sí? Químicamente, científicamente, ¿cómo se da este proceso de aprendizaje? Pues se da a través de la construcción o creación de redes neuronales. ¿Sí? Todos los seres humanos tenemos millones de neuronas en el cerebro. Es más,
en promedio se van a desmayar. Estamos hablando de aproximadamente 10,000 millones de neuronas. 10,000 millones de neuronas. Nomás imaginarme el número me cuesta trabajo. ¿Ok? Pero cuando nacemos, imagínense ustedes un bebé recién nacido, ¿no? Esas neuronas, ¿sí? Imagínense adentro de la cabeza, imagínense en el cerebro, 10,000 puntitos regados, sin orden y todos regados por todas partes, ¿no? Cuando inicia el proceso de aprendizaje, se hacen redes neuronales, ¿sí? Cualquier cosa que aprendamos o que hagamos, se crea una red neuronal. Por eso, cuando nacen los bebés, si se dan cuenta, no somos capaces, en una primera instancia, de controlar los movimientos. O sea, los bebitos están así y no pueden controlar bien sus movimientos. Van obteniendo dominio de sus movimientos corporales poco a poco conforme van avanzando los días, ¿no? ¿Por qué? Porque poco a poco se van creando las redes neuronales propias de cada uno de los movimientos. Es decir, si yo hago esto, cada que yo hago este movimiento, en mi cerebro hago uso de una red neuronal. De esos millones de puntitos que les dije que tengo en el cerebro, imagínense que agarramos 20 millones de puntitos y trazamos una línea así. Ya quedó esa línea trazada, ¿sí? Millones de puntitos unidos, crearon esa línea. Esa es una red neuronal, es un conjunto de neuronas, ¿no? A través de esa línea o red neuronal, cada que yo haga este movimiento, va a circular por ahí neurotransmisores, ¿sí? Que están formados de químicos y electricidad, ¿sí? Eso es la base del aprendizaje. Las redes neuronales. ¿Ok? Entonces, es muy importante que las personas, los seres humanos, tengan no solo las condiciones, vamos a decir, las condiciones educativas para desarrollar correctamente sus capacidades de aprendizaje, sino también las condiciones de salud, ¿no? Lamentablemente en un país donde hay, no sé, 60 millones de habitantes en pobreza, pues tristemente muchos millones de niños no están ante esas condiciones de salud propias que les garanticen tener condiciones orgánicas para un buen aprendizaje, ¿no? Bien. Ahora, ya casi para terminar, les voy a comentar dos cosas. Bueno, voy a dar un ejemplo de este tema de la red neuronal. Un ejemplo que me gusta porque creo que es muy común para todos. ¿Qué pasa con la mayoría de nosotros cuando vamos a aprender a manejar? ¿No? Cuando vamos a aprender a conducir un auto. Pues al principio
tenemos que memorizar, tratar de memorizar qué es cada uno de los instrumentos, ¿no? A ver, ¿cuál es el clutch? Si es estándar. El pedal de la izquierda. ¿Cuál es el freno? El de en medio. ¿Cuál es el acelerador? El de la derecha. Oye, ¿y para dónde se mueve primera? A la izquierda, hacia adelante. Segunda, hacia atrás. Reversa. Todo a la izquierda, hacia adelante. Y entonces, cuando empiezas a manejar, te subes al auto, quieres conducir, tienes que traer de la memoria, traer de tu memoria consciente qué es cada cosa que va primero. ¿Sí? Y empiezas se te apaga el carro porque resulta que en lugar de poner el pie en el clutch, lo pusiste en el freno y le prendiste, ¿no? Y luego ya lo prendiste bien, pero a la hora de meter velocidad, en lugar de meter primera, metiste tercera, ¿no? Y todo esto son movimientos que estamos haciendo de manera consciente. ¿Sí? Hasta que por fin, a base de la repetición, ¿sí? Llega un momento en el que manejamos de manera inconsciente. ¿Sí? Ya, a mí hasta me asombran las mujeres que van manejando, se van maquillando y traen la torta acá por este lado y le dan una mordida a la torta, un brochazo a los cachetes y siguen manejando, ¿no? ¿Por qué? Porque lo están haciendo de manera inconsciente. Bueno, normalmente el aprendizaje, cuando es aprendizaje, es cuando llega al inconsciente. Cuando llega al inconsciente ya no se va esa información. ¿Sí? Se hace también, en este ejemplo, ¿sí? A base de la repetición, se va creando una red neuronal en nuestro cerebro para el manejo de autos, para conducir un vehículo. Hasta que la red ya está totalmente formada. Y entonces ya, de manera inmediata, pasan los neurotransmisores cada que estoy manejando. Entonces, lo que quiero llegar aquí a una conclusión es que el aprendizaje debe de llegar al inconsciente para que realmente sea un aprendizaje que se quede. ¿De acuerdo? Y bueno, pues ya estamos al final del programa. Me va a faltar poquito tiempo, pero para concluir, les quiero comentar, es importante y les sugiero que cada uno haga un autoanálisis de sus capacidades del hemisferio izquierdo y del hemisferio derecho. ¿Sí? Escríbanlas en una hoja. Oye, yo para dibujar soy buenísimo, tengo mucha imaginación, pero para los números soy malísimo, ¿no? Bueno, pongan en una hojita, divídenla en dos y pongan en sus habilidades del hemisferio derecho cómo están, en las del hemisferio izquierdo cómo están, y pueden aprender a desarrollar las habilidades que no estén desarrolladas, ¿sí? Hay muchos libros, hay libros que son ejercicios mentales para el desarrollo del hemisferio izquierdo y hay libros que son ejercicios mentales para el desarrollo del hemisferio derecho, ¿sí? Hay que tener cuidado, todos los ejercicios que se traten de obtener resultados numéricos, trabalenguas, sudokus, todo eso es solo del hemisferio izquierdo, ¿no? Todos los problemas o ejercicios que requieren de imaginación o fantasía para resolverlos son para desarrollar el hemisferio derecho, ¿no? Hay algunos acertijos muy bobos, pero a final de cuentas cumplen su función. Por ejemplo, se dice que estaban unos amigos parados en la banqueta
platicando, voltean y ven que viene en medio de la calle una pareja, un hombre y una mujer, agarrados de la mano, totalmente desnudos. Y voltea uno de ellos y dice, miren, 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 ahí vienen Adán y Eva. ¿Sí? ¿Y qué creen? Pues sí eran Adán y Eva. ¿Cómo supieron que eran Adán y Eva? ¿Cómo supo este cuate que eran Adán y Eva? ¿Sí? ¿Cómo creen ustedes que supo que eran Adán y Eva? Muchos dicen, porque estaban desnudos. No, bueno, pues pueden ser cualquier persona desnuda, no son Adán y Eva, ¿no? La respuesta es, supo que eran Adán y Eva porque no tenían ombligo. ¿Sí? Si se fijan, pues es una respuesta creativa. ¿Sí? Pero que sí justifica el cómo supieron que eran Adán y Eva. Este tipo de ejercicios les sirve mucho para desarrollar el hemisferio derecho. Busquen toda la bibliografía en internet o aprovechen a ir a la fila ahorita que está la fila. Y bueno, pues me despido con una frase de Albert Einstein que dice que en tiempos de crisis solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Pues espero que les haya gustado el programa. Muchas gracias y que tengan bonita semana.